Saludos, soy Heriberto Rivera y este es su programa de asesoría migratoria. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que le concierne a muchas personas, especialmente cuando han llegado a la sección consular y le han negado su residencia. Miles de personas se someten a entrevistas para visa de inmigrante o visa de residente todos los días. Hay un porcentaje de estas personas que le niegan las residencias o le detienen sus procesos y los someten bajo un proceso administrativo. Hay diferentes razones por las cuales a una persona le pueden detener un proceso. Hay veces que el oficial consular determina que hace falta un ADN porque hubo un registro tardío. Hay veces que hay cierta inelegibilidad migratoria, que la persona tal vez no puede viajar en ese momento o quieren hacer una investigación. Y el más común es en los matrimonios. A los matrimonios hoy los mira con lupa la sección consular, porque es donde más fraude hay en los procesos migratorios. Yo he visto muchos casos en mi oficina que las personas eran matrimonios legítimos, pero que por falta de evidencia le negaron su residencia o su proceso migratorio por cierta cantidad de tiempo. O lo sometieron a una entrevista dual y las personas ni pasaron esa entrevista dual y por ende terminaron negando esa residencia, enviada a migración para hacer una apelación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pueden hacer las personas si en su proceso de visa de inmigrante o visa de residente es detenido? Bueno, hay diferentes cosas que se pueden hacer. Digamos, si a uno le detuvieron el proceso porque tal vez tuvo un registro tardío, lo peticionó un padre y el padre no lo registró cuando nació, lo registró al año, a los 6 meses. Tengo un caso que lo registraron a los 12, 15 años. Migración o la embajada americana usualmente cuando va a entrevista va a pedir una prueba de ADN. Y en la mayoría de los casos esas pruebas de ADN son positivas y el proceso se resuelve. Bien, no hay mucho problema. A veces las personas tienen una inelegibilidad, que voy a hacer un programa de inelegibilidades migratorias para hablar sobre ellas, pero tienen esa inelegibilidad o tienen que someter un perdón o tal vez hay cierta confusión en su caso, pero terminan obteniendo el proceso de residencia. Bueno, en el caso de los matrimonios es más difícil. Las personas no se preparan para la entrevista y terminan teniendo problemas. Yo desde que comienzo un proceso de residencia para una pareja, desde ese día le digo, tenemos que tener evidencia suficiente para demostrarle al oficial consular al final del proceso, cuando la persona va a ir a entrevista, que hay una relación legítima. No el simple hecho de tener una partida de matrimonio quiere decir que hay un matrimonio legítimo, porque en muchos casos ha habido fraude. Entonces, necesitamos evidencia de que existe esta relación. ¿Qué puede ser la evidencia? Bueno, yo digo que 300 fotos no son suficientes. Lo que quiero decir que mientras más fotos haya, mejor. Que haya remesas cuando la persona envía sus remesas familiares. Que haya visitado a su cónyuge en el país donde se encuentra. Que si tiene un seguro que incluya a su cónyuge ese seguro médico, que haya cuentas mancomunadas. Comunicación entre las personas. Hoy mayormente se comunican por las redes sociales y a veces no hay evidencia de que existe esa comunicación, pero es bueno a veces tomar fotos de cuando nos comunicamos y así por el estilo. Pero es importante tener esa evidencia a la hora de la entrevista. Tristemente, muchas personas llegan a la embajada, no les dijeron que esa evidencia era necesaria, llegan con 8 fotos, llegan sin un anillo de matrimonio. El cónyuge nunca visitó a su esposa o esposo mientras esperaba el proceso. Acabo de ver un caso que la señora no era mi cliente, llegó a mi oficina después que le negaron la residencia. ¿Y qué sucedió? El cónsul le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que viste a tu esposo? Y le dijo ella, cuando nos casamos, ya habían pasado más de 2 años desde que se casaron. Y él no había visitado a su esposa durante ese tiempo. El cónsul creyó o desconfió de que haya una relación legítima y negó la residencia.
Todos esos casos se dan en las embajadas americanas, en los consulados americanos. Porque el cónsul tiene que, va a aprobar esta residencia, va a emitir esta visa de inmigrante. Pero si él desconfía que existe una relación legítima, va a detener el proceso. Y no se puede culpar, porque en los matrimonios y las relaciones es donde más fraude se comete. Entonces, es importante tener esa evidencia a la hora de la entrevista. Vuelvo a repetir la evidencia. Fotos, fotos, fotos. Mientras haya, mejor. Esas fotos deben ser, mientras más haya, mejor. Esas fotos deben ser desde que empezó a conocerse esta pareja en adelante. Cuando eran novios, cuando eran amigos, cuando se comprometieron, cuando se casaron. Muchos se casan y no hacen ceremonia, se casan hacen el matrimonio civil, no hacen una reunión, no hacen nada. O sea, no tienen esa actividad después del matrimonio civil y terminan a veces el cónsul preguntándole qué pasó con su boda. No hacen una recepción. Entonces, es importante tener esa serie de fotos, especialmente cuando no hay hijos. Ahora, el tener hijos no significa tampoco que hay una relación legítima, porque he tenido casos que tienen hijos ya mayores y me le han negado la residencia también. Entonces, es evidencia suficiente para convencer a ese oficial consular que existe una relación legítima entre esta pareja. Cuando tenemos esa evidencia suficiente, el cónsul va a aprobar esa residencia y no va a haber ningún problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer si me negaron la residencia? Ahora, ahí es donde está el tema. Es importante no darse por vencido, porque usualmente el cónsul niega la residencia después que no tenía evidencia, llamó a que la pareja se presentara en una entrevista dual. Las parejas, en las preguntas que le hicieron individualmente, no pudieron contestarlas a cabalidad, no dieron las respuestas correctas al oficial consular y terminaron negando la residencia por falta de esa evidencia porque no pasaron la entrevista. Cuando se niega una residencia, el cónsul va a regresar esa petición a la oficina de migración. Y la oficina de migración se supone que se comunique con el peticionario. Le van a dar 30 días para decidir si él va a apelar la decisión que tomó el oficial consular. En ese caso le van a decir que si él va a tener que someter evidencia para demostrarle a la oficina de migración que existe esa relación legítima. Ya yo he hecho su caso muchas veces. Mis clientes son bien pocos los que han llegado a ese proceso, porque siempre los preparo con tiempo para que le puedan aprobar su petición. Muchos vienen a mí después que le han negado la residencia y trato de ayudarlos. Recientemente una señora con sus 2 hijos obtuvo, después de haber esperado como 1 año y medio, después que le negaron la residencia, la sometimos a una apelación a migración y migración aprobó el proceso. Entonces, sí existe una medida para poder obtener la residencia, pero se va a gastar más dinero y va a tardar más tiempo en obtenerla. A inmigración uno le va a enviar una carta explicándole la situación, por qué cree uno que le negaron el oficial consular, por qué cree que le negó la residencia a su cónyuge, explicar en detalle la relación que existe legítima entre estas 2 personas y ver cómo uno convence a migración con la evidencia que le somete que hay una relación legítima para que ellos puedan otra vez restablecer esta petición, enviarla de regreso al oficial, al consulado americano del país de origen de la persona y el consulado pueda emitir esta residencia o esta visa de inmigrante. Si existe el proceso para hacerlo, es bueno no llegar a él, por eso es bueno prepararse desde el principio para poder obtener ese beneficio migratorio. Usualmente esto sucede mayormente en lo que son las peticiones de cónyuges. No sucede mucho en las otras peticiones que son a largo plazo, aunque a veces piden ciertas evidencias también. Entonces yo les recomiendo prepararse bien para la entrevista de la visa de inmigrante para que no vaya a haber problemas. Tener la evidencia suficiente de que existe esa relación legítima y así la persona pueda obtener su beneficio migratorio. No se ha perdido ese tiempo y también todo lo que uno gasta en un proceso, esa inversión que se hizo. Así que con todo gusto los podemos ayudar con su proceso migratorio para que así al final esa inversión funcione y pueda salir. Especialmente, que el proceso sea legítimo también. No vamos a hacer un proceso fraudulento porque nunca me sometería a tal cosa. Así que los invito a que sigan sintonizando estos programas de ayuda migratoria. Los invito a que me den like
para que así podamos seguir ofreciendo esta información constantemente en línea en este canal y poder ayudar a todos ustedes los inmigrantes que esperan esta información. Muchas gracias.